Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en el webinar. Como he comentado antes, es un webinar más bien informativo sobre la certificación, que empezamos ahora dentro de poco, la semana que viene, una nueva edición en directo para que podáis empezar la actividad en octubre. Y nada, eso, como os he dicho antes, va a ser un poco al principio una presentación de todo lo que es la profesión, la EPF y un poco el recorrido que sigue el usuario, o sea, el usuario hasta ser educador financiero personal. Y nada, y al final pues dejamos un hueco para dudas o para cualquier cosa que nos queráis consultar. Y también os dejamos un correo para si queréis cualquier información o queréis acceso a cualquier cosa, nosotros os lo proporcionamos. Así que nada, le doy la palabra a Dositeo, que comience él un poco, que es presidente de la asociación, que comience él explicando un poco la asociación. Muchas gracias, María. Bueno, deciros que María es la responsable de comunicación y marketing de la asociación, que es la que ha organizado este webinar. Está también con nosotros Raúl, el director general de Value School, creo por ahí, que también es colaborador de la asociación y que también nos está ayudando a crear una comunidad, un colectivo de profesionales que nos dedicamos a la educación y a la planificación financiera. Y como bien decía María, os vamos a dar unos datos básicos, si os parece, como contexto, para que a partir de ahí, pues vosotros mismos nos preguntéis, nos comentéis lo que consideréis oportuno sobre la certificación de educador financiero personal. Y digo certificación porque, como podéis ver en la pantalla, tenéis datos de lo que es nuestra asociación, la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Creo que lo importante de nuestra asociación es que somos la primera institución en España que tiene una certificación para prestar servicio de educación financiera personal y de planificación financiera. Y esto creo que es importante. Es importante tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Es importante tanto del lado de los ciudadanos como incluso del lado de los profesionales. No sé cuántos de los que estáis aquí hoy interesados por esta nueva profesión o nueva actividad y cuántos pues ya os dedicáis a hacer cosas de educación financiera o de planificación financiera. Y os puedo hablar también de mi propia experiencia. Hasta el momento en el que conocí la certificación, yo prestaba servicios de Financial Planner, tengo la certificación de EFPA y prestaba servicios de planificación financiera y también prestaba servicios de educación financiera con mis conocimientos. Bueno, en mi caso, no sé si le pasará a algunos más de vosotros, digamos que de mi bagaje docente, pues parte del ámbito universitario. Por tanto, yo siempre he dado clases, siempre he dado formación y la educación financiera que prestaba hasta conocer esta certificación y hasta poner en marcha esta asociación, pues la verdad yo le puedo llamar artesanal, ¿verdad? Por lo tanto, la primera cosa que quiero compartir con vosotros es que en el 2017 nace una asociación en España que es la Asociación de los Profesionales, que queremos traer a España una educación financiera profesional y también una planificación financiera hecha de forma profesional y sobre todo que dé garantías al ciudadano. Y la forma de darle garantías a los ciudadanos es sobre todo aplicando normas técnicas de calidad. En mi caso, puedo deciros que yo hasta ese momento no tenía conciencia de lo que era prestar un servicio en base a una norma técnica de calidad, por ejemplo. Yo este concepto, que podéis ver a continuación en la siguiente diapositiva, el concepto de norma técnica de calidad yo no lo tenía claro. Y yo creo y este es el punto de partida. Es decir, el prestar un servicio tomando como referencia una norma técnica de calidad o no, cambia todo desde el punto de vista de dar garantías y de tener una seguridad cuando prestas un servicio. Y en educación financiera, pues supongo que también muchos de vosotros
conoceréis que tanto en YouTube como en el resto de las redes sociales hay bastantes personas que se dedican a, pues, a dar educación financiera. Algunos se presentan como expertos en educación financiera. Y todo eso es en base a qué. Bueno, habría que ver muchos de estos expertos en qué se basan para decir que son expertos. Porque tú eres experto cuando puedes demostrar que puedes tener resultados y que el servicio que tú prestas de verdad aporta valor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de bueno las normas técnicas de calidad? Pues como podéis ver en esta diapo, una norma técnica de calidad, como dice la propia ley, que es la ley 21/1992, dice que es una norma técnica de calidad, es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Es el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma y que debe ser aprobada por un organismo de normalización reconocido. Es decir, ¿qué aporta nuestra certificación de educador y planificador financiero? Aporta que los profesionales que estamos en nuestra asociación, que estamos habilitados, que estamos certificados, le podemos dar garantías a los ciudadanos que el servicio que prestamos cumple con los estándares de calidad más altos que hay en el mercado y además se pueden demostrar. Esto es lo más importante. Y esto es clave, sobre todo desde el punto de vista del propio ciudadano. Hoy en día, un ciudadano que busque educación financiera o que busque planificación financiera, ¿cómo sabe que la persona que tiene delante y que le presta el servicio le va a dar un servicio que le va a producir resultados y que le va a producir los mejores resultados? Pues una de las formas que tiene de averiguarlo es preguntando si ese profesional que presta el servicio está certificado o no está certificado. Y esto es lo que nosotros le estamos ofreciendo a la ciudadanía, a la sociedad española y ahora también en Latinoamérica. Que las personas que le presten servicio de educación financiera o de planificación financiera estén certificados y que les puedan ofrecer garantías. ¿Y estas garantías cómo se ven especificadas? Fijaros, yo creo que se puede resumir fácilmente con esta siguiente diapositiva que os voy a poner. Bueno, deciros que en España la Asociación de Educadores estamos desde el año 2019, ahora ya somos más de 300, ya tenemos delegaciones por muchas de las comunidades autónomas españolas, también en Latinoamérica, en Portugal. Por lo tanto, también desde este punto de vista, digamos que llegáis a la asociación en un momento ya de consolidación, ¿vale? Y aquí ya entro en explicaros quién es el educador financiero personal. Hablando de las normas técnicas de calidad, en la norma técnica de calidad sobre educación financiera especifica los requisitos y las condiciones que tienen que tener los profesionales que se dediquen a la educación financiera en base a normas técnicas de calidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en la asociación? Bueno, pues tenemos un curso, el curso que hace que las personas que quieran ser educadores financieros conozcan muy bien la norma técnica, cómo ejercer la educación financiera en base a las normas técnicas de calidad y al estándar de calidad más importantes que existe hoy en día en el mercado. Después, la segunda cosa importante, que también lo dice la norma, es que para prestar servicios de educación financiera hace falta tres cosas. Una, los conocimientos del profesional, obviamente, que estén acreditados. En segundo lugar, que las herramientas que se utilicen estén certificadas. No vale cualquier herramienta para prestar servicios de educación financiera y de planificación financiera. Y después, por otro lado, también que exista una organización para poder prestar el servicio. Y que sea medible y que sea controlable. Bueno, pues estas tres cosas son las que consiguen las personas que se hacen educadores financieros certificados por nuestra asociación. Nuestra asociación tiene la acreditación para poder prestar todos estos servicios, incluso la propia herramienta de educación financiera. Bien, más cosas que os puedo comentar. Entrando ya, digamos, en algo concreto, digamos. Mirad, comparto con vosotros este esquema
que es, digamos, la esencia de la actividad que hace un educador financiero. Es decir, lo que aprende una persona certificándose como educador financiero personal, utilizando las herramientas certificadas, el trabajo que hace empieza por este esquema que veis en el centro de la pizarra. En el centro de la pizarra podéis ver una especie de, bueno, de libro, que es el centro de la actividad de un educador financiero, que es el plan financiero personal. Plan financiero personal es una herramienta, es una hoja de ruta que se le da a la familia, al ciudadano, para que gestione su economía y sus finanzas personales. ¿Y para qué? Fijaros, el proceso de educación financiera con una familia está compuesto por conocimientos, por herramientas y también por la ayuda del educador. La ayuda que le da el educador es a través del plan financiero, de esa herramienta que veis ahí en el centro, y después hay un proceso de trabajo, que son esos 3 puntos que veis ahí, 1, 2, 3 en el centro. Objetivos, recursos, estrategias. ¿Lo veis? Bien, el trabajo que hace el educador financiero certificado con una familia y que se recoge en ese documento que veis ahí en el centro, empieza por identificar los objetivos vitales de las familias, tanto presentes como futuros. Después, se trabajan con los recursos que tiene esa familia, tanto presentes como futuros. Y después se ponen en marcha estrategias, pero estrategias basadas en la metodología científica que está dentro de la norma. Y todas las estrategias para que esa familia pueda gestionar su plan financiero personal, insisto que es un documento, tengo yo por aquí uno a mano, ¿vale? Es un documento tipo como, pues yo qué sé, pues como si un arquitecto cuando le hace los planos de una casa a una familia. Es un documento. ¿Qué pasa? Que lo que hay dentro de este documento está técnicamente hecho en base a un estándar de calidad. Y esto es lo que le da garantías al ciudadano de que lo que recibe es un documento que tiene un valor y que le va a permitir conseguir resultados. Bueno, pues el trabajo que se lleva a cabo con este documento y lo que recoge este documento es todo lo que podéis ver en la parte de la izquierda. Todas las estrategias que tiene que llevar a cabo la familia, ¿para qué? Para gestionar el budgeting, la protección, el endeudamiento, que son estrategias presentes, y después las estrategias futuras, que es la jubilación y la inversión para alcanzar los objetivos vitales. Todo esto es lo que aprende a hacer un educador financiero personal con herramientas y en base a la norma técnica de calidad. Es lo que se aprende en el curso. Si le das adelante, por favor. Bien, todo esto, como está estandarizado y hay que hacerlo en base a la norma técnica de calidad, fijaros, todo este camino que veis aquí es el trabajo que hace un educador financiero en base a la norma técnica para prestar servicio de educación financiera y de planificación financiera. Con este recorrido se le garantiza al ciudadano o a la familia que va a tener resultados. Y es un trabajo que se hace paso a paso. Fijaros, por ejemplo, un programa de educación financiera no dura menos de un año. Un servicio de educación financiera no es una charla, ni es un curso, ni es una página web. Es un trabajo que hace un profesional con una familia para que esa familia gestione su economía y sus finanzas de forma eficiente. Y el proceso empieza con el paso 1 que veis ahí. Primero, identificar por qué hacer el programa de educación financiera, por qué una familia necesita educación financiera. Después, el segundo paso es el documento de prestación de servicios. Fijaros, las garantías que tiene el ciudadano cuando trabaja con un educador financiero certificado es de que por medio hay un contrato de prestación de servicios, donde recoge todas las garantías que tiene el ciudadano de todo el trabajo que se va a hacer. Después está el programa de educación financiera, el manual de instrucciones para el ciudadano. Porque gestionar la economía personal y gestionar las finanzas personales requiere de conocimientos, de herramientas y de la ayuda de un profesional. A partir de aquí, la familia o el ciudadano con el educador financiero personal empieza el proceso para hacer el plan financiero. Y fijaros, el siguiente paso es identificar los objetivos vitales. Después, identificar los recursos con los que se cuenta. Después, elaborar las estrategias y presentarle el plan financiero.
Una cosa importante de nuestra actividad es que el ciudadano no paga el plan financiero hasta que no se lo presentamos. Y él es libre de adquirirlo o no. Si lo adquiere, lo paga. Y una vez pagado, lo pone en marcha con la implementación del plan. Aquí sobre la implementación del plan podríamos hablar largo y tendido. Porque si hasta aquí el servicio de educación financiera es una actividad profesional, digamos, es un negocio, donde una persona se puede dedicar a prestar servicio de educación financiera, haciéndole la planificación financiera pues, a familias humildes, a jóvenes, a mayores, a gente con patrimonio. Al final, el plan financiero es estándar para cualquier familia. Simplemente cambia el número de ceros, nada más. Pero es que después, a continuación, viene la parte de la implementación. Toda la implementación del plan se hace, como podéis ver aquí, en cada área, en el budgeting, la protección, la jubilación, el endeudamiento, la inversión. Esto requiere de productos financieros. Y el educador financiero lo que hace es acompañar a la familia o al cliente de dos formas. O puede acompañarle a los intermediarios financieros, ponerse de su lado y ayudarle a ver si los productos financieros para el plan financiero son coherentes, eficientes o eficaces, o también él mismo puede ofrecerle los productos financieros. Esto ya depende de cada profesional a la hora de ejercer como educador y planificador financiero. Nosotros tenemos en la asociación una parte de compañeros que vienen del lado de la oferta, que trabajan pues como agentes bancarios, como asesores financieros, como mediadores de seguros. Bien, en ese caso, ellos cuando llegan a la parte de implementación, le hacen la oferta de productos que tienen ellos a disposición de los clientes. Bien, pues esa oferta ya está recogida en el documento de prestación de servicios, donde al inicio le dice si él le va a poder ofrecer productos o no. Y después, a partir de aquí, se hace un seguimiento hasta que se ven los resultados el primer año. Todo este proceso de educación y planificación financiera durante el primer año es tutelado por la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Y este es el trabajo que hace un educador financiero para ayudar a las familias con su educación financiera y con su planificación financiera personal. Creo que de una forma sintética creo que queda bastante claro. Si después vosotros queréis preguntarme detalles sobre alguno de los pasos o lo que sea, pues me lo podéis decir. Insisto, todo esto está recogido en una norma técnica de calidad que dice cómo se hace ya los pormenores. Esto podría ser como la punta de un iceberg de todo el trabajo que hace un educador financiero personal. Y nada, para llegar hasta aquí, ¿no? Una persona tiene que prepararse y para poder hacer este trabajo, la asociación pone a disposición un curso donde durante 3 semanas de forma intensiva la persona se puede preparar para ser lo que podéis ver en esta diapositiva. Esta actividad que está aquí a la izquierda, ¿veis? Es la actividad del educador financiero. Es un profesional cuya actividad es prestar servicios de educación financiera y de planificación financiera personal. Está regulado por dos normas técnicas de calidad, la UNI 11402 y la ISO 22222. No ofrece productos y la retribución es directa del cliente. El cliente paga el servicio. Es decir, es una actividad profesional del lado de la demanda. Se trabaja directamente con las familias. ¿Qué ocurre? Que obviamente para poner en marcha un proceso de educación financiera y un plan de financiero personal hacen falta productos. Y los productos los ofrecen los profesionales que están en el mercado financiero. Asesores financieros, informadores financieros en el sector bancario o corredores de seguros o agentes de seguros en el sector asegurador. Por tanto, la novedad que traemos nosotros al mercado español es que las familias, antes de comprar productos financieros, se sienten con un educador financiero personal y elaboren su plan financiero personal. Y que sepan cómo relacionarse con los intermediarios. Este es digamos que la novedad que aporta esta certificación y esta nueva actividad y estos profesionales que estamos todos, digamos, unidos a través de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Dale adelante. Vale. Yo aquí ya, si os parece, ahora le doy la palabra a María, que os va a contar cómo es el curso para llegar a ser
educador financiero personal. Y después ya, si queréis, abrimos micros para que preguntéis o hagáis los comentarios que consideréis oportunos. Vale, yo voy a comentaros un poco cómo es la formación de educador y planificador financiero personal, y para empezar se realiza de forma online en directo a través de Microsoft Teams. Como ha dicho Dositeo, son alrededor de 3 semanas intensivas. En este curso lo vamos a hacer de 9 a 1. Y aparte, como parte del programa de educador financiero personal, tenéis también acceso a la plataforma YouWelfare, que es donde están disponibles pues, todos los materiales de apoyo, todos los módulos, grabaciones de las clases, todo el material que necesitéis para estudio. Y también las herramientas que vamos utilizando durante todo el curso. Aparte de esto, pues también tenéis acceso a Life Maps, que es la herramienta que ha comentado antes Dositeo también, que es con la que se desarrollan los planes financieros a norma. Al finalizar toda la parte de la formación, tenéis un examen, como en cualquier certificación, donde se acredita que habéis adquirido las competencias que se han dado durante el curso, y se obtiene eso, la certificación. Y además, como para nosotros nuestra misión o nuestro objetivo es que las familias tengan un profesional que esté certificado, habilitado para hacer sus planes financieros y que le pueda ayudar, lo que hacemos es un laboratorio posterior a la formación que se ha diseñado para ayudaros con vuestros primeros planes financieros. Y desde la asociación lo que hacemos es apoyaros junto con un educador financiero senior, pues para que desarrolléis vuestro negocio, vuestra idea o vuestro plan de negocio, y nada, ayudaros a ejercer y a que desarrolléis la profesión. Y esto es lo que es un poco el resumen general de todo el proceso que sigue el educador hasta certificarse y poner en marcha el negocio. Y luego he intentado resumir un poco todos los contenidos que tiene dentro de la formación, dividiéndolo así un poco en bloques que cubren todas las áreas fundamentales de la educación y planificación financiera. Y se empieza con un módulo que es un poco un contexto más general de cómo está la situación. O sea, primero se da a conocer la asociación y el alcance que tiene esta certificación. También un poco cómo está la situación demográfica, los cambios que han habido, el ciclo de vida que tienen ahora las familias, conocer un poco los perfiles de los ciudadanos. También se habla de las normas por las que se rige nuestra labor, y el documento de prestación de servicios que comentaba Dositeo, que es un poco el documento clave que establece la relación entre el profesional, el educador y los usuarios, y se basa un poco pues, en la ética, en la confianza y en el servicio de calidad que ofrece el educador. Luego he querido juntar objetivos vitales y budgeting, que es un poco donde se estudia la evolución del ciclo de vida familiar, se identifican también cuáles son los objetivos vitales de la familia, la prioridad que le pone cada uno a esos objetivos. También se estudia un poco el balance general, cómo elaborarlo, cómo hacer la cuenta de resultados, también un presupuesto de esa familia. Conseguir la optimización del ahorro, una estabilidad económica, y tras todo eso lo que obtenemos es un poco un análisis general de la situación financiera de la familia, poder detectar cuáles son sus fortalezas, debilidades, y a partir de ahí pues poder empezar a trabajar para desarrollar su hoja de ruta, que es su plan financiero, y conseguir sus objetivos vitales. Y luego el resto son las distintas áreas que veíamos antes, empezando por la protección, que es un poco donde se estudia cuáles son las actitudes que tienen los clientes frente al riesgo, la importancia de planificar la protección para saber qué proteger, a quién proteger, de qué lo queremos proteger, también durante cuánto tiempo y con qué recursos cuenta esa familia. También se aprende pues, a analizar lo que ya tiene el cliente para poder trabajar con ello. También un poco pues, cuáles son las estrategias para proponer a esos clientes, y cómo hacer el seguimiento a lo largo del tiempo de esa parte de la protección. Y continuando con el itinerario,
pasamos al área de jubilación, que en este apartado sobre todo se profundiza en cuál es el problema de las pensiones, es decir, en lo que está pensando el cliente y qué tendencias se están dando en el mercado realmente. También un poco poner en contexto de la historia pasada de las pensiones, donde nos encontramos también ahora en la actualidad respecto a las pensiones y el futuro o hacia dónde vamos si sigue así la situación. Y luego también nos enfocamos sobre todo en planificar pues un poco adecuadamente la parte de jubilación, determinar por cuáles son los objetivos, cuantificar y ser conscientes de los recursos con los que cuenta ese usuario, identificar pues el grado de cumplimiento de los objetivos y las necesidades que tiene para así poder, en resumen, establecer su estrategia y como siempre insistimos en ese seguimiento de la parte de jubilación a lo largo del tiempo. Y pasamos al área de endeudamiento, que es donde se conoce qué es realmente el endeudamiento, cómo puede ser pues, una herramienta positiva o negativa, por qué es necesario planificarlo, todo el proceso de establecer objetivos, recursos, la solución estratégica para cada usuario y los productos de implementación que hay en el área de endeudamiento. Y como siempre, pues enfocarnos en el seguimiento, porque el seguimiento es una parte importante de todo el proceso de educación financiera. Y pasando a uno de los módulos clave, que es la inversión, primero se hace sobre todo una introducción del valor que tiene la planificación de la inversión para los clientes y cuáles son las motivaciones de los usuarios en general. Y luego se ve sobre todo, pues se aborda la relación entre la inversión y el riesgo, diferenciando, pues, por una parte, la capacidad objetiva que tiene el cliente y la actitud subjetiva hacia el riesgo. También se estudian pues, los diferentes perfiles de riesgo que hay utilizando unos parámetros objetivos que los definiremos más adelante. Y también se define lo que es el proceso de toda la planificación de la inversión. Haciendo pues un seguimiento y una selección de estrategias para hacer inversiones, como decía antes Dositeo, coherentes, eficientes y eficaces, y aplicando un poco el modelo que nosotros seguimos de ciclo de vida. Y por último también se trabaja en toda la parte del seguimiento de la cartera, del seguimiento de la estrategia de inversión a largo plazo y definiendo o si hace falta aplicar medidas correctivas cuando sea necesario. Y por último, cerramos con un bloque también un poco más centrado en la educación financiera, en el que pues, explicamos qué significa este concepto y cuál es su marco internacional, la educación financiera de calidad. Profundizamos más en la norma técnica UNI 11402, que habla sobre la educación financiera de los ciudadanos. Y exploramos otras herramientas como pueden ser las finanzas conductuales, la economía del comportamiento, que ayudan pues, al cliente a orientar y cambiar sus hábitos para mejorar la toma de sus decisiones. También conocemos un poco el marco normativo de MiFID, los tipos de productos financieros, su fiscalidad, aspectos claves de la sucesión patrimonial y qué más. Y pues nada, y aprenderemos también lo que estamos haciendo desde la AEPF para pues adaptar estos planes, adaptar más bien estos programas de calidad, de educación financiera de calidad, pues dirigirlos a familias, a ciudadanos en general, a colegios y también daremos a conocer pues el rol del welfare manager, que es otra de las opciones de la profesión de educador financiero personal, que es una figura clave dentro de las empresas. Y por último, antes de certificarse, se conoce lo que es el reglamento interno, que es un poco el documento que regula la habilitación como educador financiero personal. Y esto sería un poco el resumen de todos los contenidos que hay dentro del programa de educación financiera. Después de cada módulo o de cada apartado se hace un caso práctico que está enfocado en esa parte, pues, por ejemplo, de la jubilación, del endeudamiento. Y también tenemos al final de todo el programa una serie de casos prácticos, pero generales, o sea, en el que se tratan todas las áreas. Y nada, aquí tenéis algunos resultados tras estos 8 años de vida de la asociación que hemos obtenido. Tenemos más de 300 educadores financieros personales certificados. Hemos dado más de 6.000 servicios de educación financiera
con el programa Yo Welfare desde el 2023. También hemos hecho programas de educación financiera en colegios, universidades. De hecho, la semana pasada justo acabamos de dar uno en la Universidad de Santiago. Y tenemos bueno, nosotros, por si no lo sabéis, tenemos un foro internacional de educación financiera que hacemos una vez al año. Este año fue a principios de mayo y en general, juntando todos los foros, este ha sido el 10º. Contamos con más de 100.000 participantes entre Europa y Latinoamérica. En este foro, bueno, el año que viene más o menos ahora por las mismas fechas y nada, lo que es un poco un punto de encuentro pues, de los educadores con las familias, donde se ven temas generales de educación financiera, se ve un poco lo que estamos haciendo en la asociación. Y bueno, al final de la presentación tendré mi contacto, así que si queréis que os dé acceso a los contenidos y os envíe un poco para que veáis cómo ha sido el del año pasado y se ven también un poco pues cómo están trabajando los educadores, cuáles son bueno, sí, eso, cómo están trabajando hoy en día con las familias. El año pasado no, el mes pasado, Bueno, el mes de perdón, el mayo. mes pasado. Perdón. El mes de mayo, sí, sí. Sí, parece que pasó tanto. Y nada, estos son más bien resultados pues, del programa, de todo lo que se ha resuelto gracias al hacer el proceso de educación financiera. Un 66% de personas, por ejemplo, han decidido afrontar el tema de la jubilación, el 55% han decidido proteger sus ingresos frente a la jubilación. Todos los usuarios han puesto como objetivo vital planificar los estudios de sus hijos y el 76% realizan y pagan el servicio de planificación financiera completo del año. Y nada, yo hasta aquí no sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo, queréis contar vuestra situación para que os ayudemos un poco en general a enfocaros. Si no, yo tenía por aquí, no sé si estáis viendo. Respuesta a la Yo soy pantalla. Vero. Sí, adelante. Hola, yo mi primer pregunta, yo soy de la Ciudad de México y ejerzo aquí en México, entonces, ¿puedo tomar el curso? Pues sí, por supuesto. Sí, sí, de sí. hecho, tenemos una, digamos que bueno, una organización específica para Latinoamérica, incluso con una herramienta de educación financiera específica para los educadores financieros de Latinoamérica. Y como dicen algunos compañeros vuestros, estamos trabajando ahora para tropicalizar el programa de educación financiera. Porque el programa de educación financiera, lo mismo que la herramienta de educación financiera, tienen que ser herramientas certificadas y tienen que tener la estructura y los contenidos básicos y complementarios de un programa de educación financiera norma. Por tanto, también esa parte la estamos trabajando para tropicalizarla y que se puedan utilizar pues, ejemplos, imágenes locales. Sí, perfecto. Me gusta la idea. Es en línea, ¿verdad? Sí, es presencial y lo que hacemos es que las clases se graban y quedan a vuestra disposición para que después las podáis revisar, estudiar. Además, hemos hecho una cosa que creo que es muy interesante, que es que todos los educadores financieros de la asociación tienen acceso al último curso de educador financiero realizado. Por lo tanto, todos los educadores después podéis actualizar módulos que tengáis más dificultad o que queráis revisar manejo de herramientas, etcétera, etcétera. Es decir, ya os queda abierto para el futuro para poder seguir manteniéndoos actualizados. A ver, la última pregunta. O sea, ¿yo tengo que ir a España a tomar el curso o puedo hacerlo en línea? No, puedes hacerlo en línea. Sí. Perfecto. Okay, y te digo, mira, y te digo una cosa. Te podemos poner, si tienes dudas, que es normal, porque uno no invierte una cantidad de dinero así importante como cuesta este curso si antes no se toma unas certezas. Nosotros lo que podemos hacer es poneros en contacto con los educadores financieros de otros países de Latinoamérica donde
donde estén ejerciendo para que ellos os puedan contar su experiencia y si les ha valido la pena certificarse o no. Perfecto. Me parece muy bien. Gracias. De nada. Bien, ¿y los españoles no tenéis dudas? ¿No queréis preguntarnos cosas? ¿Alguno de vosotros está ejerciendo ya? ¿Está haciendo cosas de educación financiera? ¿Está haciendo cosas de planificación financiera? ¿Le parece una oportunidad prestar este servicio? No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, sí. Hola, soy Nicolás. Muchas Hola. gracias por la presentación, Rositeo, y ya hemos hablado una vez y me interesa mucho el curso, la verdad, me interesa mucho la certificación, pero tengo la consulta porque he mirado en la CNMV y no consta como, no sé cómo lo especifica, pero como que no está avalada o no sé si la Vale. palabra es correcta. Entonces, Es buenísima la pregunta que acabas de hacer. Mi pregunta es, si tiene que el regulador, entiendo que es la CNMV o el Banco de España, pero no tengo ni idea. O sea, yo por lo que sé, porque estuve vinculado al sector y ahora no lo estoy, pero es entender eso y luego entender otra cosa, el conflicto de intereses que puede tener. O sea, tú cobras en el caso de que lo hagas profesionalmente y con una retribución, porque entiendo que también lo puedes hacer para explicar a los chicos o, bueno, sin ánimo de lucro, digamos, ¿no? Pero si lo haces desde el lado de la oferta, o sea, tú cobras del cliente pero tú tienes, o sea, puede haber un conflicto de intereses porque tú puedes a lo mejor ofrecer un fondo de inversión de renta variable, pero puede ser un fondo de un banco que sea caro, ya sabemos que los bancos no son baratos en general, o de otros fondos que son más. O sea, no entiendo muy bien cómo proteges al cliente de no venderle algo que es más caro o peor. Esas son mis dos cuestiones. Tu pregunta es buenísima. María, vuelve a poner Gracias. la diapositiva de las actividades profesionales. Bueno. Mira, te voy a responder con esta diapositiva. Sí. Pero si me permites, os hago preguntas a todos para que penséis si sois capaces de responderlas a estas preguntas que os hago, ¿vale? Por ejemplo, la primera pregunta que te haría antes de explicarte esto. Sí. ¿Quién de vosotros sabe, de los 31 que estamos aquí, cuál es el rol de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? José Lauro lo sabe. ¿Nos lo puedes decir tú? ¿Te causaría molestia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José. Bueno, yo tengo más de 35 años dentro del sector financiero, trabajando con entidades reguladas y no reguladas. El sector financiero es un sector muy regulado. Típicamente estas actividades, como lo que puede ser asesor de inversiones, particularmente, que es el que más típicamente se usa, pues están regulados en este caso, por las comisiones de supervisión, ¿verdad? Dependiendo del país en el que te encuentres. En el caso de la planeación financiera como tal, en la gran mayoría de los países no está regulada o no está obligada dentro de las diferentes comisiones. En el caso de lo que viene a ser asesor de inversión, que es sí ya para el poder comprar y vender instrumentos de inversión, sí tiene que estar regulado y sí tienes que tener una aprobación por entidades de este tipo. En el caso de planeación financiera, no lo está todavía en la gran mayoría de los países. La norma ISO empieza a ser una buena norma. Típicamente, donde al menos nos ha tocado ver un poco más esto avanzado, es en Estados Unidos, donde prácticamente sí hay una norma para lo que es la planeación financiera y la actividad como tal está muy desarrollada. De hecho, se maneja como lo que viene a ser un trust, un fiduciario, en donde particularmente, a diferencia de lo que ahorita hemos hablado aquí, esa actividad que se viene manejando como planeador
fiduciaria te obliga únicamente a atender y proteger a tu cliente y no venderle productos. Entonces, es una parte que, al menos en lo que viene a ser esta parte en Estados Unidos, sí está obligada a que no vendas productos, ¿sí? Aquí en España, pues esta norma, hasta donde yo tengo entendido, no hay una supervisión como tal. ¿Sí? Digo, no lo sé, digo, no estoy muy familiarizado con la parte española, pero bueno, es eso. Bien, pues mirad, gracias, José Lauro. Esta pregunta que ha hecho Nicolás es muy importante, y es muy importante porque además en España, y pienso que puede pasar también así en otros países, la falta de educación financiera, la falta de conocimiento, la falta de cultura financiera del propio ciudadano, pues es aprovechada, ¿no? Mirad, el rol de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y de los reguladores, el rol de ellos es regular al que vende los productos financieros. Repito, esto es muy importante. La Comisión Nacional del Mercado de Valores en España regula al que vende los productos financieros. ¿Quién vende productos financieros en España? Los bancos, las agencias de valores, los mediadores de seguros, ¿qué más? Las empresas de asesoramiento financiero. Es decir, Comisión Nacional del Mercado de Valores regula, controla aquellos que hablan de los productos con los clientes, que le venden los productos a los clientes, que ganan dinero vendiéndole los productos a los clientes. Eso es a quien regula la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por ejemplo, Nicolás, mi caso personal. Yo hasta el año 2019, como asesor financiero, asesoraba a los clientes en productos financieros. Pero yo, para poder hacer eso, tenía que ser o empleado de un banco, o tenía que ser agente de un banco, o tenía que ser una empresa de asesoramiento financiero. Es decir, yo tenía que estar trabajando como o en un intermediario financiero. Y soy yo el que vende los productos. Por tanto, Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿a quién regula? Regula, desde un punto de vista del ciudadano, regula aquella empresa que venda productos. Si yo, por ejemplo, quiero comprar fondos de inversión y me voy a una oficina en cualquier ciudad o a alguien que se me ofrece por internet, ¿dónde puedo yo saber si esa persona está regulada y está, digamos, que la venta del producto financiero que me pueda hacer me lo está haciendo con garantías y yo estoy protegido? Porque mi protección, por ejemplo, en productos financieros, emana de una directiva europea que se llama MiFID II, por la cual regula cómo los intermediarios pueden venderle los productos financieros a los ciudadanos, que básicamente lo tienes en esta diapositiva. Es decir, MiFID II dice que en España el rol del asesor financiero es aquel profesional que asesora a un cliente sobre productos financieros, e informador financiero es aquel profesional que informa sobre productos financieros. Y estas personas, ¿cómo se ganan la vida? Pues obviamente, lo normal, en el 90% de los casos, se gana la vida de las comisiones de los propios productos financieros. Salvo que uno se dedique expresamente a prestar servicio de asesoramiento, que ahora en España ya empieza a estar más de moda, y también se presta servicio de asesoramiento. Pero eso es sobre los productos. Igual que en el ámbito de los productos de seguros, el que vende los productos de seguros es el corredor o el mediador de seguros. Y estos están regulados por Dirección General de Seguros. Por tanto, una cosa es comprar productos financieros y otra cosa es mi educación financiera y cómo organizo yo mi economía y mis finanzas. La actividad del educador financiero está fuera de la oferta de productos. Esto se puede entender muy fácil, Nicolás. Yo utilizo un ejemplo que creo que es bastante gráfico, que es la diferencia entre ser constructor y ser arquitecto. Una persona, cuando se quiere hacer su casa, primero va a un arquitecto a hacerse los planos.
Y pues con esos planos va a la empresa constructora y le construye. ¿Hay conflicto de interés? Hay conflicto de interés en tanto en cuanto el arquitecto, por ejemplo, tenga la propia empresa constructora. Pero eso ya depende del propio cliente. Si los planos de su casa que ha hecho con el arquitecto quiere que además ese arquitecto con su empresa de construcción le construya la casa. Eso ya depende del ciudadano. Por ejemplo, el plan financiero personal, igual que los planos de una casa, es un documento, este documento es del cliente. Aquí está recogido la situación económica y financiera. Bueno, están recogidas 3 cosas. Los objetivos de todo el ciclo de vida de la familia, los recursos con los que cuenta y las estrategias para alcanzar los objetivos con los recursos que tiene. Y está hecho de forma científica. Este documento es buenísimo ¿para qué? Para que yo, ciudadano, sabiendo lo que quiero, pueda ir al mercado, a los intermediarios financieros y que ellos me vendan los productos. Si yo le doy este documento al intermediario, el intermediario ya está condicionado por este documento. Este es el valor que tiene. Porque actualmente cuando uno invierte y se va a un asesor financiero, el asesor financiero es el que le da un documento que se llama test de idoneidad o test de conveniencia, donde le recoge unos datos para poder venderle los productos. Esto es al revés. Esto yo, ciudadano, elaboro mi hoja de ruta, mi plan financiero, hecho de forma científica por un profesional, y después voy al banco y se lo doy al banco. Le digo, venga, ahora tú dame los productos en base a esto. Cambia totalmente todo. Y el banco está condicionado por el documento que le da el cliente. Ya no le puede dar cualquier cosa. No puede sacar del cajón el producto que tenga para vender ese mes. Por tanto, el trabajo del educador financiero personal hoy en día está teniendo tanto éxito porque, por ejemplo, los clientes de patrimonio, por ejemplo, buscan la planificación financiera y los clientes más normales buscan educación financiera. Y la unión de la educación financiera y de la planificación financiera está en este documento y está en la actividad del educador financiero. Entonces, este documento, hecho por un profesional, la única forma que tienen los ciudadanos de saber si el profesional con el que ha contactado, por ejemplo, por YouTube, por Internet, ¿cuánta gente hay en YouTube? Si no, ahora que habéis participado hoy en esta sesión, fijaros, entrad en Google y entrad, por ejemplo, en YouTube, en TikToker, ¿y cuántos educadores financieros hay por ahí? ¿Y cuántos expertos en educación financiera? ¿Y cuántos expertos en planificación financiera? ¿Y qué le dice a un ciudadano que el servicio que le va a prestar ese profesional es un servicio de educación financiera de verdad o un plan financiero de verdad? La mayor parte de las veces, lo que nosotros hemos investigado en el mercado español es que detrás o hay un curso o hay la venta de un producto en particular que además tiene comisiones suculentas que ya con las comisiones del producto pagas hasta el taller de educación financiera gratis. Ahora, la pregunta es, ¿ese producto que hay detrás, ese curso que hay detrás, es útil para el ciudadano? ¿Son servicios o productos con garantías de calidad? Esto es lo que viene a ocupar, el espacio que viene a ocupar nuestra profesión, nuestra certificación. Para que un ciudadano, cuando quiera hacerse su plan financiero personal o su educación financiera, la haga con un profesional certificado. Y que además se comprometa a hacerlo con un proceso estandarizado. Dale un momento para atrás, María. Fijaros. Todo este proceso está dentro de la norma técnica. Y está en un contrato. Y al final del proceso, el cliente obtiene resultados. Y os digo una cosa. El 99% de los clientes que inicia un proceso de educación y planificación financiera, cuando llega al punto 7, cuando ve su plan financiero, nadie dice que no lo quiere. Porque descubre algo que ni se imaginaba lo que era. Una de las cosas que nosotros le decimos a los educadores es, no expliques el servicio, hazlo. Dile a tu cliente que tenga confianza, que inicie el proceso contigo, que no tiene que pagar nada, hasta que no le entregues el plan. Y cuando le entregues el plan va a alucinar. Y alucina desde el que es más joven hasta el cliente que tiene 2 millones de euros con una cartera de fondos impresionante y que le habían hecho en una gestora un plan financiero espectacular y que no tiene nada que ver con la planificación financiera.
Y lo bueno que tiene esta herramienta es que el cliente la entiende y la sabe usar, porque aprende a usarla. Esa es digamos que, el mayor valor que aporta la educación financiera, que empodera al ciudadano para saber cómo gestionar su economía y sus finanzas, para saber lo que le conviene y para saber relacionarse con el intermediario. Aquí está la seguridad. En el momento en el que tú, educador financiero, le pones encima de la mesa un contrato a un cliente donde te comprometes por escrito que vas a seguir la norma técnica de calidad, tú, querido Nicolás, ya estás comprometido. Es como si lo hagas a un arquitecto y un arquitecto te hace los planos y esos planos tienen que estar hechos de forma científica. La casa no se puede caer. ¿Y quién garantiza que no se cae? Pues el arquitecto haciendo un trabajo técnico y como arquitecto. Y tú vas a hacer un trabajo técnico como educador financiero en base a 2 señoras normas técnicas de calidad. Y, amigo mío, si tú quieres ir a una familia y hacerle una planificación financiera lo más profesional posible, no hay nada mejor que eso. No hay nada que, digamos, esté más avanzado que una norma técnica de calidad. Y la norma técnica de calidad lo que le permite al ciudadano es tener garantías de que el profesional que le está haciendo el proceso, si no lo hace de acuerdo con la norma, tiene una responsabilidad. Y seria. Claro. Normal. Pues ya está. ¿Qué pasa? Que tiene que haber una institución que controle esto. Claro. Entonces, si le das un paso atrás, la institución que tenemos en España que controla esto se llama Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, y el certificado de que nosotros tenemos los requisitos para poder llevar a cabo nuestra actividad, lo tienes ahí delante. Más que esto no hay. Vale, Y el ciudadano tiene un sitio donde ir para poder reclamar. ¿A quién le reclama? ¿A quién me reclama? ¿A quién podría reclamar, por ejemplo, en el 2012, 13, 14, cuando yo tenía mi Family Office y hacía mis planificaciones financieras? Si un cliente se quejaba, ¿yo qué le decía? Pues búsquese usted otro mejor. Pero no podía hacer nada más. Hoy en día, si una persona quiere que se le hagan una planificación financiera de forma profesional, en base a normas técnicas de calidad, puede venir a una institución como la nuestra y o pedir o comprobar si el profesional que le presta el servicio cumple con la norma técnica o no. Y cumplir con la norma técnica no es algo banal. Tienes que tener los conocimientos acreditados, tienes que tener herramientas acreditadas y tienes que tener una organización acreditada. Si no, no puedes prestar el servicio. No te puedes presentar en el mercado como un educador financiero certificado. Por tanto, la asociación, ¿qué le da? Garantías al ciudadano, le da garantías también al propio educador, porque si no, sería difícil poner en marcha la profesión. A nosotros lo que nos une a todos nosotros es el generar economías de escala. Por ejemplo, crear un programa de educación financiera certificado tiene costes, bastantes. Entonces, por ejemplo, nosotros en la asociación compartimos el programa de educación financiera certificado. Si algún educador financiero quiere hacer su propio programa de educación financiera certificado, pues que lo desarrolle, pero pues tiene que haber alguien que se lo habilite, que es nuestra asociación. Por lo tanto, nuestra asociación es un punto de garantías y de seguridad para la ciudadanía, también para las administraciones, y después para los profesionales, un sitio donde tener también la oportunidad de ofrecer al mercado garantías. ¿Cómo te diferencias tú de los demás? Pues, por ejemplo, estando certificado y estando en una institución como la nuestra. Si yo soy un ciudadano que quiero gestionar mejor mi patrimonio, tengo 2 millones de euros y quiero hacerme un buen plan financiero, ¿a dónde voy a ir a buscarlo? ¿A TikTok? ¿A Internet? ¿O me dará más garantías una institución como la EPF? Ahora, también los educadores financieros personales que están en la asociación tienen que cumplir un reglamento interno de conducta, tienen que tener las herramientas certificadas, tienen que tener una organización, obviamente, si no, no pueden prestar el servicio con la tutela de la asociación. Pero 2 preguntas muy buenas de tu parte y que te agradezco. ¿Vale? También para evitar esa mezcla que hay, ¿no?, entre asesor financiero, venta de productos y la educación financiera y la planificación financiera. Son 2 cosas diferentes, relacionadas, complementarias, pero diferentes, ¿sabes? Es como si tú quieres hacer un viaje de Valladolid a Pontevedra y antes de salir, en un navegador tú pones el destino
y el navegador te dice, oye, para llegar de Valladolid a Pontevedra vas a tardar 4 horas si vas por autopistas, si vas por aquí, si vas por allá. Ese navegador es un documento que a ti te genera confianza. Tú dices, no, yo me creo lo que dice el navegador. ¿Por qué? Bueno, porque está hecho de forma científica, la marca que lo vende es una marca de confianza y tendrá una calidad contrastada en el mercado. Pues en nuestro caso lo mismo. Es decir, los planes financieros que hacen nuestros educadores financieros personales están contrastados y el riesgo que tienen es que se cumplen. Es que se cumplen, ¿eh? No es broma. Por tanto, esto a la gente le da mucha garantía y es la herramienta que necesitan antes de ponerse a comprar productos financieros. Antes de atiborrarse de productos financieros de todo tipo, de carteras de fondos, de PIAs, de planes de pensiones, de seguros de vida, de préstamos. Antes de intoxicarte con productos, te organizas, tienes claro qué es lo que quieres, con qué recursos cuentas y pones en marcha estrategias eficientes, hechas por una norma técnica de calidad y desarrolladas por un profesional con herramientas técnicas. Este es el nicho de mercado que nosotros queremos ocupar y que estamos invitando a aquellos que quieran ejercer. Porque estén en el lado de la oferta y quieran mejorar la venta de productos y servicios, que con la planificación y la educación financiera se optimiza y se consigue vender con más coherencia, eficiencia y eficacia, o el que se quiere dedicar a esto y vivir de esto como modelo de negocio, que además esa parte de la propia asociación tenemos un departamento para ayudar a los educadores que una vez certificados no se pierdan, sino que de verdad ejerzan, porque si no estamos perdiendo el tiempo todos, y les ayudamos a cómo poner en marcha su actividad como modelo de negocio. Y le hacemos un análisis DAFO de cuáles son también sus fortalezas, porque nos hemos encontrado educadores financieros que tenían fortalezas que, unidas al programa de educación financiera, les permitía desarrollar su actividad de forma más eficiente. Y aquí tenemos en la asociación desde abogados, abogadas, personas que trabajan en sectores como las corredurías, mediadores de seguros, asesores financieros, sobre todo agentes, obviamente los empleados no, porque trabajan como empleados en la banca y no se lo permiten, pero por ejemplo los agentes sí, y me consta que hay alguno hoy con nosotros, creo que he visto por ahí algún compañero mío en el laboratorio que es agente financiero. Y yo mismo, es decir, a mí me ha cambiado la vida. Yo ahora, como educador financiero personal, tengo una cartera de clientes a los cuales le llevo su planificación financiera y su educación financiera y es totalmente diferente a lo que hacía antes como asesor financiero. Incluso como financial planner de EFPA, porque la certificación de financial planner es muy buena para tener conocimientos sobre productos financieros, sobre fiscalidad, sobre inversiones inmobiliarias, inversiones alternativas, pero como herramienta para organizarle el patrimonio a una familia y darle una hoja de ruta y darle una herramienta técnicamente optimizada, eficiente, eficaz y coherente, no. Esto me lo ha dado la certificación de la ISO 22222 y de la UNI 11402. Esto yo te lo puedo decir por primera persona. Muy bien. Muchas gracias. Nada, un placer. No, y además, ver el momento de oportunidad, pensar, nosotros, los 2 cursos más importantes que tenemos en el año se hacen ahora y a final de año, porque septiembre es un buen momento para iniciar una actividad profesional, enero es un buen momento para iniciar una actividad profesional. Por lo tanto, el curso no se hace ahora en julio por casualidad y no se hace a final de año tampoco por casualidad. Por lo tanto, si alguno se lo está pensando y tiene dudas y quiere poner en marcha esta actividad, nosotros estamos encantados. Nuestra misión y nuestro objetivo es poner al lado de cada familia española un educador financiero personal que le ayude a organizar su economía, sus finanzas, que le dé su plan financiero y que lo acompañe en la relación con los intermediarios financieros, con las compañías de seguros, con los bancos, que tengan esa herramienta y esa educación financiera y esos conocimientos para poder gestionar su economía y sus finanzas de forma eficiente, tanto si tienen poco patrimonio como si tienen mucho patrimonio. Eso es indiferente. Es decir, uno para hacerse una casa necesita planos, como si la hace de 40 metros cuadrados, como si tiene 2.000 metros cuadrados. Es decir, una casa para que sea segura tiene que estar hecha con unos planos. Pues la economía y las finanzas, nuestra propuesta es esta, que esté hecha con unos planos.
pero hechos de forma profesional, en base a normas técnicas de calidad, por profesionales certificados, con herramientas certificadas, y que el documento que se expida sea un documento pues de calidad, nunca mejor dicho. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario de los demás? Días, ¿qué tal? Hola. Tengo una pregunta. ¿Tú eres? ¿Desde dónde nos comunicas? Buenas, creo que tengo mala señal. Yo soy Alba Garro, ¿cómo estás, Teo y María? Mucho gusto en saludarlos y a todos los demás. Yo soy de Costa Rica y me interesa el tema de la certificación, pero me pareció escuchar las horas, ahora que María las comunicó. ¿Cuál va a ser la hora de los talleres de la certificación? Mira, te digo dos cosas primero. Una creo que te puede interesar más. Me parece que sepas que en Costa Rica... la hora de Costa Rica. Mira, te quiero comentar dos cosas. Una respondiendo a tu pregunta y antes una cosa que creo que te puede interesar más. Que sepas que en Costa Rica ya tenemos 2 educadores financieros. Un chico y una chica que están ejerciendo. Por lo tanto, lo primero que te diría es que hables con ellos para que te cuenten su experiencia y si de verdad es útil o si te va a ser útil la certificación y mejor que ellos no te lo va a contar nada. En segundo lugar, no te preocupes por los horarios de las clases. Las clases nosotros las vamos a impartir en el mes de julio, las impartimos por la mañana, porque aquí en verano se trabaja de mañana. Pero las clases quedan todas grabadas y quedan todas a vuestra disposición. Si después de que tú veas una clase en otro horario tuyo, tranquilo, tienes dudas, quieres hacer preguntas, todos tenéis a vuestra disposición un tutor al cual le puedes hacer todas las preguntas que quieras y él después o te hace tutoría individual o te responde en las tutorías que se hacen de grupo. Por tanto, no vas a estar sola, no es un curso que contratas en Learning donde te ves una persona grabada y unas diapositivas y no tienes con quién hablar. No, en absoluto. Tú vas a poder hablar con nosotros cuando quieras, vas a poder trasladarnos todas las dudas e inquietudes que tengas y los primeros interesados en que salgas como una buena educadora financiera personal es la propia asociación. Podemos haceros ver un vídeo que no sé si dura 3 minutos, porque este año en el foro hemos entregado los primeros premios al mejor educador financiero de 2024 y también hemos entregado un premio a la familia excelente. ¿Vale? Entonces, si queréis ver cómo reaccionan las familias y cómo reacciona el educador financiero, os lo ponemos y lo veis ahora en un rato. Insisto, para mí es más importante que preguntéis y que nos comentéis lo que queráis, que aprovechéis de este momento que tenéis aquí con nosotros para aclararos dudas y que podamos contaros lo que sea de interés para vosotros. Y la verdad es que Sí, fenomenal, porque ahora el sí. apoyo de un educador financiero para nosotros fue indispensable. Bueno, Porque no es alguien que nos dice traed vuestro dinero y metedlo aquí, 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 sino que ha sido un acompañamiento desde cero, implicándonos desde el principio, con una formación que nosotros recibimos por la parte del educador financiero y además de vuestra plataforma de educación financiera, que nos permitió conocer, no solo saber dónde invertir, cómo invertir, sino también conocer un poco pues, los gastos que tenemos, un poco, digamos que interiorizar todos estos mecanismos y estas estrategias para hacer crecer el dinero. Y eso, pues lo quieras o no, pues hace que la confianza sea mayor, porque no estás invirtiendo así ciegamente, sino que estás entendiendo los mecanismos, estás invirtiendo en algo que sabes cómo funciona,
donde hay una confianza y además con un acompañamiento muy profesional de la parte del educador financiero. Y la sorpresa fue en las primeras 3 sesiones de la realización del plan financiero, de ver que un sueño que era un sueño, pues se podía concretizar y que además, pues que no era algo del otro mundo, sino que era algo que con esfuerzo y con ahorro era totalmente posible gracias al plan financiero. Y eso era eso es lo que más nos sorprendió, lo que más de ruta, que aporta confianza, aporta tranquilidad y aporta sobre todo control de un poco de las finanzas y llevar un poco como una vida financiera muy saneada. Ahora, para mí esto ya es algo indispensable, o sea que nosotros siempre ya lo recomendamos a nuestros amigos y a todo el mundo que merece la pena y que pues eso, que puede ayudar a cumplir muchos objetivos vitales y a llevar pues una vida más tranquila y unas finanzas más saneadas y gestionadas con confianza y con el apoyo, por supuesto, de un profesional que... Ya está. Y la verdad Sí, es que... ya está. Y esta es su ¿Qué te madre, ha sorprendido? ¿no? ¿Te sentiste guiada? ¿El proceso ha sido largo? Ahora, ¿qué diferencia hay entre tu, come dice, me viene in italiano, approccio, come estás organizada con tus finanzas personales? ¿Te sientes tranquila? ¿Qué te ha aportado? Bueno, yo ya estaba tranquila con la banca, estaba tranquila. Lo que pasa que mi hermana me estuvo aportando una serie de datos que me atraían más. Era mucha diversificación, era más organización y entonces la ilusión de cambiar ya me la había dado mi hermana. Entonces el asesor lo único que hizo fue poner la parte técnica a los deseos que yo podía tener. Y entre los deseos tenía pues completar la jubilación y coger algo de rendimiento, de dinero o de réditos, como se diga, para caprichos. Y la verdad es que todo se ha cumplido y me encuentro muy bien asesorada y tranquila. Y es, ya os digo, es una necesidad que vemos en el mercado, que además es que la gente lo dice, es decir, nunca nos han dado educación financiera, no tenemos educación financiera, no sabemos cómo gestionar nuestra economía, nuestras finanzas. Y esto lo que les da es orden y conocimientos para poder hacerlo de forma, pero pues, de forma estandarizada, de forma arreglada, ¿vale? Es decir, de forma profesional, ¿no? No como hay por ahí en redes sociales y en algún que otros canales de la pócima milagrosa que hace que vivas de rentas en poco tiempo sin hacer los esfuerzos que hay que hacer, ¿no? Pues no sé, ¿qué más? Y cuando una persona sale del curso de educador financiero personal, sale preparado para ejercer y rentabilizar el tiempo y la inversión que ha realizado. Y con el apoyo de la asociación, todo con herramientas certificadas, con protocolos certificados, con organización certificada, todo. Hola, buenas tardes. Yo tendría un par de preguntas breves. Una, porque yo ahora mismo no podría dedicarme full time, pero bueno, igual sí que en el trabajo actual, un mañana tarde, es decir, un media jornada, ¿eso funcionaría? Sí, siempre y cuando Si te merecería. comprometas a dedicarle tiempo a tus clientes. Porque en el momento que uno tiene un cliente, tiene una responsabilidad. Y el proceso de educación financiera, Joaquín, no es un curso, no es una charla, no es un taller, es un proceso de trabajo que dura al menos un año. Y pues la sorpresa es que transcurrido el año, el cliente no te quiere dejar porque tú te vuelves imprescindible, porque su plan financiero alguien se lo tiene que actualizar técnicamente. Y ese trabajo lo hace el educador financiero. Claro. Y la otra pregunta es, una vez que uno completa la formación, completa el año del proceso que usted está mencionando,
Luego, ¿cómo se pone uno en el escaparate? ¿Cómo sale uno al mercado? ¿Cómo sería la generación? Hablo desde la ignorancia absoluta, ¿no? ¿Cómo empieza el motor a arrancar? ¿Cómo te presentas te ante el preocupes. mercado? ¿Cómo funciona? Mira, yo a veces un poco en broma, en serio, utilizo la anécdota de la empresa que manda a 2 comerciales a África a vender zapatillas. Que uno lo manda al norte, el otro lo manda al sur, uno vuelve de vuelta y dice, mira, allí nadie lleva zapatillas, no se vende una zapatilla. Y el otro vuelve y dice, mira, allí nadie lleva zapatillas, me voy a forrar. Mira, aquí tienes a María, que es la responsable de marketing y comunicación de la asociación, que nosotros cuando el educador financiero termina, se certifica y quiere empezar a ejercer, sabiendo que va a tener tiempo para hacerlo, nosotros le ayudamos a hacer el plan de negocio. Le ayudamos a hacer le hacemos un DAFO para ver dónde están sus fortalezas, sus debilidades y por dónde puede ser más interesante arrancar. La ventaja que tenemos, que es que nosotros vemos el mercado como que la gente que no tiene zapatillas, las zapatillas le va a permitir tener más calidad de vida. Por tanto, basta ver a tu alrededor cuántas personas necesitarían, les sería útil un plan financiero personal y la educación financiera, que después ya te ayudaríamos nosotros a ver cómo llegar a ello. Eso se hace en un laboratorio que dura 2 meses una vez terminado el curso. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada, un placer. ¿Alguien más? ¿O lo vamos dejando aquí? La verdad es que yo particularmente estoy muy contento de este webinar. Ha participado más gente de la que esperaba, de la que pensaba. Y además os agradezco mucho vuestra participación, vuestras preguntas y que nos permitáis ser, pues eso, sinceros con vosotros y que podamos compartir con vosotros este sueño. Poco a poco, desde el año 2017, estamos llevando a cabo un grupo de personas y que, como estáis viendo con los datos que hemos compartido con vosotros, poco a poco pensamos que, o estamos convencidos de que nos vamos a convertir en una gran organización de profesionales. Por tanto, el que quiera acercarse, el que quiera más información, el que quiera simplemente probar, yo os invito a que probéis en vosotros mismos para que veáis lo potente que es esta actividad. Y después ya que decidáis, obviamente. Pues venga, un placer. Y nada, adiós a todos, gracias por participar y espero que pues algunos de vosotros, como se dice siempre por ley de los grandes números, pues se incorpore al proyecto y que forme parte de esta gran familia de educadores financieros personales. Un saludo y que tengáis un feliz verano todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Buena tarde.